Biden comenzó su discurso con un duro resumen de la actitud hacia el medio ambiente en nuestras sociedades. Desde los combustibles fósiles a la pasividad ante la extinción de las especies, pasando por la rápida deforestación y la contaminación del aire. Al contrario que su predecesor, Biden dijo que es hora de pasar a la acción y manifestó sus ambiciosas metas para evitar el cambio climático. Los Estados Unidos se proponen reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030. Esa es nuestra meta nacional, lo que podemos hacer si pasamos a la acción para desarrollar un modelo económico más próspero, más sano, justo y limpio para todo el planeta. Desde la primera revolución industrial, el clima de la Tierra se ha calentado alrededor de 1 grado centígrado. Podría llegar a 2 grados a finales de este siglo. Estamos al borde del abismo. Hemos de asegurarnos de que el siguiente paso sea en la dirección correcta. Gran parte de la generación más joven lleva años demandando la reducción de las emisiones globales de CO2. Ahora, por fin, parece que las voces se están escuchando. China se esforzará en alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y en lograr la neutralidad de emisiones antes de 2060. China se compromete a pasar del pico a la neutralidad de emisiones en mucho menos tiempo del que podrían necesitar muchos países desarrollados. A veces la conferencia llegó a parecer un concurso entre los poderosos que alababan sus propios esfuerzos en salvar el mundo. Esta semana, la Unión Europea se comprometió a la neutralidad de emisiones para 2050. La canciller dijo que esto implica también a Alemania. Esta es una tarea hercúlea, porque es nada menos que una transformación completa, un cambio completo de cómo hacemos negocios y cómo trabajamos. La mayoría de los participantes parecían muy satisfechos de que Estados Unidos vuelva a hacer frente a este enorme desafío global. Analizamos ahora este ambicioso anuncio del presidente Joe Biden con nuestra corresponsal en Washington, Carolina Chimoy, a quien saludamos a esta hora en la capital estadounidense. Carolina, ¿qué posibilidades de éxito tiene este plan? ¿Cuál es la perspectiva que se plantea la administración Biden? Esa es la gran pregunta, Carol, que todos se hacen. ¿Cómo quieren llegar a estas metas? ¿Cuál es el plan? Y es que realmente aún no existe un plan detallado que se conozca al respecto, pero algunos planes quizás o algunos puntos que nos podrían dar una idea de por dónde podrían ir esas políticas climáticas de Estados Unidos prontamente. Y esto incluye una de las siguientes grandes reformas del presidente Biden, que es la reforma de infraestructura, que incluye más de $2,000 millones. Es una reforma que, si bien se centra en la construcción y en la renovación de edificios, de puentes, de calles, también le da un importante lugar a la reducción de emisiones de carbono y la eficiencia desde el punto de vista energético. El sector de transporte será probablemente uno de los sectores en los cuales se notará prontamente esa transición o esos planes de transición hacia las energías limpias, siendo que esa reforma de infraestructura incluye la construcción de lo necesario para vehículos de transporte eléctricos, pero también la renovación de infraestructuras en el mismo sistema eléctrico se incluye en esos planes. Y todo esto se pretende no solo considerar las energías limpias, sino también crear un marco legal que contribuya a reducir las emisiones de carbono a largo plazo. La Casa Blanca, por su lado, ha prometido dar más detalles al respecto en los siguientes meses, importante sobre todo considerando que en 6 meses ya será la cumbre climática internacional. Carolina, Estados Unidos es uno de los países más contaminantes del planeta y sus habitantes no parecen tener una gran conciencia ecológica. ¿Crees que el llamado de Biden va a ser seguido por la población? ¿Está cambiando la mentalidad en ese país? ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, Estados Unidos es el segundo país con más emisiones de carbono a nivel global después de China, Carol, y la población probablemente por un lado sí esté preparada. Es un tema que afecta en mayor grado a las minorías en Estados Unidos, por ejemplo, a afroamericanos, a latinos, a comunidades indígenas y a otras comunidades de color que siguen siendo las más afectadas por estos impactos del cambio climático y son también las que tienen la mayor carga de contaminación, se enfrentan
a las mayores tasas de enfermedades, por ejemplo, pulmonares, y son también las que sufren esas consecuencias directamente. Los que van a tener que mostrar que están comprometidos a este cambio son más bien las clases con más dinero, que en vez de tener un auto empiezan a comprar 3 o 2 automóviles, algo que claro contamina mucho más el ambiente. Entonces se tendrá que conseguir ahí también un equilibrio, pero la buena noticia es que las nuevas generaciones también están empujando mucho esto y que el sector privado, que es tan crucial en esta pregunta, se ha mostrado también comprometido a contribuir a estas metas, e incluso de manera escrita le han hecho llegar una carta al presidente Biden mostrándole su apoyo en este sentido y en este tema. Carolina Chimoy, gracias por analizar para nosotros este ambicioso anuncio del presidente Joe Biden en esta cumbre climática.